Señor. Vamos a leer la Escritura. Hoy tenemos la sesión 4 del módulo 2 del Reino de los Cielos. Y el pasaje base que tomamos siempre lo leemos y luego oramos. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Oramos. Bendito y soberano Dios, te pedimos, Señor, revelación de tu Santo Espíritu a nuestras vidas, para que ilumines nuestro entendimiento, nuestros corazones, y nos des esa revelación para entender tu palabra tal cual el Espíritu Santo, Señor, la inspiró. Te pedimos esta noche que nos llenes de mucho gozo en lo que vamos a estudiar y que quede grabado en lo más profundo de nuestros corazones para ti, para tu gloria y para edificación nuestra. En Cristo Jesús. Amén y amén. En el módulo 2 estamos recién aprendiendo acerca del Jardín del Edén. El Jardín del Edén es clave para entender el resto de la revelación bíblica acerca del reino del Señor. Una de las preguntas que debemos hacernos seriamente y contestarnos a la luz de la Escritura es si el Jardín del Edén era perfecto. Porque muchos hermanos se equivocan de que el reino futuro, que es el reino eterno del Señor, va a tener las mismas características del Jardín del Edén. Sin embargo, cuando se habla del reino eterno, se habla de un reino perfecto. Y tendríamos que entender entonces que si es así, que el Jardín del Edén también debería ser perfecto. Pero nos vamos a dar cuenta que hay por lo menos 5 motivos por las cuales el Jardín del Edén no es perfecto, sino que es un estado probatorio. No se les olvide esto, Dios siempre prueba nuestra fe, nuestra obediencia para llevarnos a un nivel diferente. Lo que está haciendo el Señor con Adán y Eva, como reyes y sacerdotes en el Edén, es probándolos. ¿Por qué es necesario la prueba? Porque en el reino eterno ya no va a haber necesidad de elegir, no va a haber necesidad. Todos los seres humanos van a ser transformados, tanto los muertos como los vivos, serán transformados a un estado de vida espiritual y no habrá más muerte, no va a estar, Satanás va a estar juzgado, no va a haber maldad, entonces va a ser el estado perfecto. Pero el Edén, si uno lo analiza detenidamente, resulta que no existe tal cosa como perfección. Veamos la primera razón por la cual no es perfecto. Primero, porque el árbol de la ciencia del bien y del mal están en medio del jardín. Y eso significa que el hombre es capaz de elegir entre la obediencia al Señor o desobedecer al Señor. En ese instante que está esa opción de elegir hacerlo o no hacerlo, entonces estamos en un acto probatorio, en un estado probatorio y en un estado final. Leámoslo en la Escritura. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, esa capacidad del hombre de elegir hace que el ser humano pueda vivir bajo el reino del Señor o darle la espalda a la autoridad del Señor, porque está latente, está presente ese árbol de la ciencia del bien y del mal. Segundo, la muerte como tal es latente, está presente en ese estado de reino. En el Jardín del Edén, el hombre fue hecho, tomado del polvo, que fue tomado del polvo y es llevado al polvo, significa, de una manera metafórica, que el hombre es un ser mortal. Y si es mortal, quiere decir que él puede morir. Puede morir por un accidente, puede morir por desobediente, puede morir por las diferentes razones, pero la muerte es latente en ese estado del Jardín del Edén. Y veámoslo. Cuando ya el Señor castiga al ser humano y le dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan
hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Lo que está diciéndole el Señor es, te vas a morir. Bueno, de hecho también se podían morir las plantas, por supuesto. Se podían morir o secar un árbol y no dar frutos nunca más, por supuesto, necesitaba de los cuidados. La muerte era latente, estaba presente, no en el jardín del Edén como tal, sino afuera del Edén, porque no tiene ninguna relación la muerte con la vida del Señor dentro del jardín del Edén. Amén. Número 3. Adán y Eva eran seres de carne y hueso, igualito que lo somos nosotros. Ellos no tenían un cuerpo glorificado. Ellos eran susceptibles a las mismas debilidades. Lógicamente estaban en una etapa de inocencia, pero no por estar en esa etapa de inocencia quiere decir que no se cansaban, por ejemplo, que no tenían que descansar como nosotros, que no tenían que comer para subsistir, para mantenerse con vida. Y miremos lo que dice la Escritura, y ya tenemos que ir al Nuevo Testamento para darnos cuenta que un estado de perfección requiere que la carne nuestra, que nuestros cuerpos mortales sean transformados para poder heredar ese estado eterno, ese estado perfecto, que es el reino eterno del Señor. Primera de Corintios 15:50 dice la Escritura, lo que les digo, amados hermanos, es que nuestros cuerpos físicos no pueden heredar el reino de Dios. Y está hablando del reino eterno del Señor. Lógicamente, en esta etapa del reino, donde la iglesia es templo y morada del Espíritu Santo, pues estamos en esta carne y como tal, el Señor viene a morar dentro de nosotros. Todos los cristianos componemos el templo de nuestro Señor y lógicamente heredamos el reino en el estado actual en esta carne. No es que el Señor haga alguna transformación de nuestros cuerpos en este momento. Pero para heredar el reino eterno es necesario que los muertos tomen un cuerpo espiritual, que los seres que estén vivos cuando Él regrese también sean transformados para no ver muerte jamás. Eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección, ellos son llamados santos y la segunda muerte no tiene ninguna validez para con estas personas. Amén. Estos cuerpos que mueren no pueden heredar lo que durará para siempre. Y ven que está hablando del reino eterno de nuestro Dios. Si tienen preguntas, pueden hacerlas, amados. Número 4. Con respecto al número 1, cuando decía que una de las cosas por las que no era perfecta era porque existía el árbol del bien y del mal. Eso no, de la esencia del bien y del mal, eso no me queda claro. Si vamos al reino eterno, ese árbol no existe. En el reino eterno del Señor no está esa opción. Eso quiere decir que todos los seres humanos que van a ser transformados y ser tenidos por dignos de entrar al reino eterno del Señor, ya no vamos a tener opción. La opción la tuvimos aquí, de ¿cómo se llama? De seguir al Señor o no seguirlo, de vivir bajo el reino de Dios o no vivirlo. En ese estado no se encuentra el árbol de la vida, pero no se encuentra el árbol de la ciencia, el bien y el mal. ¿Por qué no? Porque ya no es un estado probatorio, ya no te hacen examen, ya está graduada. ¿Me explico? Amén. ¿Alguien más? Muy bien, vamos, número 4. La rebeldía de algún miembro del concilio divino. Acuérdense que el concilio divino, que son seres meramente espirituales, fueron creados antes que los seres humanos. Cuando el Señor habla en plural, mucha gente se ha equivocado diciendo que es el Señor hablándole al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pero ellos son uno, no se pueden hablar en plural. Hablan con el concilio divino. Por ejemplo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Está hablando en ese concilio. Lógicamente está tirando la idea, el proyecto de crear al hombre, pero quien hace al hombre, quien forma al hombre es Dios. Ya está en singular Dios obrando
y ya no es el concilio. El concilio lo que está haciendo es aprobando, no autorizando, porque Dios no necesita autorización, sino estando de acuerdo de el proyecto que tiene el Señor para con los seres humanos después de haber hecho todo el resto de la creación. A los seres humanos, acuérdense que nos hizo hasta el sexto día. El tema aquí es, ¿cómo ven esos seres celestiales la creación de nosotros como seres humanos? Van a tener, acuérdense que ellos también, a diferencia del ser humano, no es creado en un estado de inocencia, sino que tienen el conocimiento del bien y del mal. Eso dijo el Señor, ¿verdad? Que, ¿cómo se llama? Que ya el hombre, dijo, cuando pecó, tiene el conocimiento igual que nosotros, está hablando de ese concilio, que conoce el bien y el mal, ya no está en esa etapa de inocencia. ¿Qué reacción va a tener algunos o varios de estos seres celestiales? ¿Cómo van a tomar la decisión del Señor de poner en esta creación maravillosa como corona de la creación a unos seres humanos que fueron creados, hechos menor que los ángeles? Los ángeles, amados, en la pirámide jerárquica que tiene el Señor, lógicamente está el Señor primero, están luego los hijos de Dios que aparecen en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, si usted lo quiere ver, son los ancianos de los que habla Daniel o los 24 ancianos de los que están ahí en el libro de Apocalipsis. Luego están los arcángeles y jerarquías que nosotros ni siquiera sabemos que existen. Y de lo último en esa pirámide están los ángeles. Y dice la Escritura que nosotros los seres humanos fuimos creados menor que los ángeles. Entonces, ¿se pueden imaginar ustedes que le dan la responsabilidad de gobernar a estos seres humanos que son débiles, que son de la escala de creación del Señor? Si bien es cierto, no son animales, pero son abajo de la pirámide de todos aquellos seres que son imagen y semejanza del Señor. Y es a ellos, es a nosotros que dice David en el Salmo 8, ¿verdad? Lo hiciste un poco menor que los ángeles, pero lo coronaste de gloria y de majestad. ¿Qué reacción van a tomar estos seres cuando vean semejante situación? ¿Estarán de acuerdo en las decisiones que Dios está tomando? ¿Se volverán enemigos de los seres humanos? ¿Se volverán amigos de los seres humanos? Y lógicamente aquí ya se da la pauta para las 3 rebeliones que la Biblia habla de estos seres espirituales, que marca la pauta para todo el pecado que se desarrolla fuera del reino del Señor o el reino de las tinieblas. Veámoslo. Génesis 3, 4, 5. Por cierto, la próxima semana, tarea para la próxima semana. ¿A dónde fue que tentó Satanás, la serpiente antigua, a Adán y a Eva? O en el orden, o a Eva y a Adán. ¿Fue dentro del jardín del Edén o fue afuera del jardín del Edén? Si ustedes leen, hay que leerlo despacio y buena letra. Y les aconsejo que lean también en paralelo Isaías 14 y Ezequiel 28, para tener un panorama más amplio. Y dice la Escritura, entonces la serpiente, y no está hablando de una serpiente de carne y huesos como las serpientes que conocemos, está hablando de un ser espiritual, dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Aquí está tentando este ser espiritual, está tentando a la pareja. En otras palabras, lo que quiere este personaje es, por eso se le llama el adversario. Satanás lo que significa, Satanás no es un nombre propio, Satanás lo que significa es un adversario. Y como adversario se está oponiendo a los planes de Dios para la vida del ser humano. Entonces, claramente está queriendo que la maldad venga a los seres humanos y que no se desarrolle el plan divino de Dios que tiene para con sus criaturas, sus seres humanos. Amén. ¿Preguntas?
Número 5. El Señor jamás afirmó que el Edén, la creación, era perfecta. Siempre que dijo, sea la luz, y fue la luz, y separó el Señor la luz de las tinieblas, dijo que era bueno. Y bueno no significa perfecto. Cuando, ya vamos a ver algunos versículos que sí hablan del reino del Señor en un estado de perfección. Como perfección quiere decir que está en su cabalidad, que no tiene de más ni tiene de menos, está completo cielos nuevos y tierra nueva de lo que es el reino eterno del Señor. Miremos, cuando el Señor habla, crea cada una de las cosas que hace, siempre dice, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Solo en una ocasión, cuando crea al hombre y lo pone a gobernar sobre el resto de la creación, dice en Génesis 1:31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Las otras cosas eran buenas, pero el ser humano gobernando sobre la creación de él era bueno en gran manera. Pero eso no significa que era perfecto. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. ¿Estamos, amados, hasta acá? 5 razones entonces por las cuales sabemos que el estado del Edén no es perfecto. Primero, porque es un estado probatorio. Nunca se les olvide. En este estado en el que estamos nosotros, el Señor nos hace exámenes para ver si pasamos el examen. Nunca se les olvide. Y siempre esos exámenes son exámenes de fe. A ver qué tan leales estamos siendo nosotros con los planes de Dios. Parte importante y fundamental, amados, del evangelio, pseudoevangelio que se nos plantea en las iglesias el día de hoy, es que pareciera ser que los papeles están revertidos. Solo se habla de los beneficios que Dios puede hacer por nuestras vidas, pero jamás se habla del compromiso que debemos tener nosotros para con el Señor. Y una cosa conlleva a la otra. Ahora pareciera que nosotros somos los dioses y Él es el siervo, ¿verdad? ¿Quién dice que el Señor los puede prosperar? El Señor los va a sanar, el Señor va a hacer aquí, les va a dar aquí, les va a dar allá y van a hacer... Y casi que se predica, el Señor quiere que sean felices en esta vida. Y el Señor jamás ha dicho que estando en esta vida vamos a ser felices. Vamos a tener lucha, vamos a tener pruebas, vamos a tener desiertos que cruzar, vamos a tener épocas buenas, van a haber días malos, pero en todo y para todo debemos poner nuestra confianza en el Señor. Debemos entender, amados, que cada cosa que pasa y acontece en nuestras vidas, que no vienen por nuestras propias decisiones, es Dios probándonos. Porque para que pasen al alumno a 2º grado hay que hacer el examen de 1er grado. Y para que pase a 3er grado hay que hacer el examen de 2º grado. Entonces siempre el Señor probó a Moisés, el Señor probó a Abraham, el Señor probó a Pedro. El Señor siempre prueba nuestra fe, nuestra fidelidad, nuestra lealtad a sus planes y sus propósitos. Amén. Muy bien. Bueno, la pregunta que queda entonces contestarnos a través de la misma Escritura es, ¿y el reino eterno entonces será un reino perfecto? Y la respuesta bíblica es que es sí. El reino eterno no va a tener ninguna de las imperfecciones que hemos visto que ha tenido el jardín del Edén. Veamos algunos pasajes. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo del 9 al 10 dice, porque en parte conocemos, o sea, lo que sabemos de la vida espiritual, lo que sabemos de Dios es parcial. Nadie de nosotros puede decir, yo sí conozco completamente cómo funciona el reino celestial del Señor, cómo funciona. Conocemos de manera parcial. Dice la Escritura como por espejo. En aquel entonces no habían espejos de vidrio, sino que eran espejos de bronce.
Alguien se miraba en el espejo y no tenía nitidez en lo que estaba viendo. Y así dice el apóstol Pablo, que las cosas espirituales las entendemos como por ese espejo de bronce. Vemos con alguna claridad, percibimos algunas cosas que nos dice el Señor, pero no vemos completamente lo que está sucediendo. Eso nos hace a veces decaer en nuestra fe, a veces nos hace renegar de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Pero dice, y en parte profetizamos, en parte predicamos. O sea, hay un montón de otras cosas que no sabemos. Y déjeme decirle algo, cuando hablemos, los domingos estamos hablando del reino eterno del Señor, estamos hablando de los eventos, ahorita estamos hablando de los eventos que conllevan al reino eterno del Señor. Cuando hablemos del reino eterno del Señor, ahí estamos nulos, amados. Ahí estamos, no sabemos a ciencia cierta qué es ese estado de perfección que nos espera. Sabemos que va a haber cielo nuevo y tierra nueva, no que esta tierra se va a hacer destruida, sino que va a ser renovada, va a ser transformada. Sabemos que la nueva Jerusalén va a estar presente en ese lugar, pero no conocemos los grandes detalles. No conocemos los detalles como los conocemos de la historia de David, de la historia. No conocemos todo. Tenemos más detalles del jardín del Edén que lo que tenemos del reino eterno del Señor. Pero está esa esperanza de alcanzar ese nivel de perfección por la mano y por el poder de nuestro Dios. Mas cuando venga lo perfecto, o sea, en el estado actual en el que estamos, no estamos en un estado de perfección, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Déjeme decirle una de las cosas que sí están reveladas ahí, y es que en la actualidad cada uno de nosotros tiene como una telaraña en la cabeza con respecto al otro hermano. No lo conocemos a la perfección. Es más, ni nosotros mismos a veces nos conocemos a la perfección. Pero en el reino eterno del Señor, amados, así como Pedro, Jacobo y Juan, el Señor se transfiguró y vieron a Moisés y a Elías. ¿Y quién les dijo que eran Moisés y Elías? Los que estaban ahí. ¿Cómo sabían? ¿Había algún rótulo que tenían? No, porque en el reino eterno ellos sabían de quién se trataba. Ellos jamás habían visto a Elías ni a Moisés. Claro, lo conocían a través de las escrituras, pero físicamente, cómo era su rostro, su altura, su piel, no sabían. Pero era tanto el conocimiento que tenían del reino del Señor, que sabían que se trataba de Elías y de Moisés, que estaban a la par, y el Señor en medio de ambos. Amén. Segundo pasaje, Hebreos 11, 39 al 40. Este pasaje lo estudiamos el domingo, cuando hablamos de la resurrección de los justos del Antiguo Testamento y de los del Nuevo Testamento. Un error, amados, que se comete en las predicaciones hoy día, es decir, que los santos del Antiguo Testamento tienen un plan de resurrección y los santos del Nuevo Testamento vamos a ser resucitados en el arrebatamiento. Pero la Biblia enseña que tanto los santos del Antiguo Testamento como los santos del Nuevo Testamento resucitan en la misma ocasión. Y lo va a decir ahora este pasaje. Dice, y todos estos, acuérdense que el capítulo 11 de Hebreos está hablando de los santos, no de todos, pero está poniendo como ejemplo de fidelidad a los planes de Dios, a Moisés, a Abraham, a Sara, a Jacob, a los hijos de Jacob, a los descendientes de Jacob, los profetas, los está poniendo como ejemplo. Está hablando de gente, de personajes del Antiguo Testamento. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Abraham no recibió lo prometido. La tierra iba a ser de él, de su descendencia. Pero dice la Escritura que a él ni siquiera le dio un lugar para poner la planta de su pie. Es más, cuando tiene que enterrar a su esposa, tiene que comprar una cueva a donde enterrarla, porque no, él andaba vagando de un lugar a otro. Pero Abraham sabía que hay una ciudad celestial, que hay una ciudad no hecha de manos humanas, sino por la mano de Dios, que esperaba, que esa es la esperanza que él tiene. Lo mismo dice acerca de Moisés, lo mismo, la misma esperanza que han tenido los santos del Antiguo Testamento.
proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, porque hoy nosotros tenemos la revelación completa de ese plan de Dios, para que no fuesen ellos perfeccionados. ¿Y cuándo van a ser perfeccionados los santos? En la transformación. ¿Cuándo son transformados? Son transformados cuando el Señor venga, después de la tribulación. Son transformados los muertos en primer lugar, todos aquellos que han muerto con esa esperanza, y luego todos los que están vivos, que son del Señor, serán transformados para ya no ver muerte jamás, para ya no ver iniquidad jamás, para ya no pecar jamás, para entrar en un estado de perfección al reino eterno del Señor. Y dice el escritor de Hebreos, los santos del Antiguo Testamento no van a ser resucitados antes que nosotros. Vamos a ser resucitados. Si no están, son perfeccionados aparte, quiere decir que vamos a ser perfeccionados en unión, en conjunto con los santos del Antiguo Testamento. Amén. ¿Preguntas, amados? Un pasaje más, Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, dice el apóstol Pablo, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. ¿Y cuándo la perfecciona el Señor esa obra? No la perfecciona cuando nos morimos, porque cuando nos morimos, la muerte tuvo su efecto en nuestras vidas. ¿Cuándo es que alcanzamos esa perfección? La alcanzamos cuando somos transformados, ya sea muertos o vivos. Y por eso dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuál es el día de Jesucristo? Cuando Él regrese. En otras palabras, amado, dice el apóstol Pablo, mire qué cosa más maravillosa, qué promesa más maravillosa, que lo que Dios comenzó en nuestras vidas, va a llegar el Señor hasta hacernos perfectos. ¿Cuándo nos va a hacer perfectos? Cuando resucitemos o seamos transformados para entrar al reino eterno de nuestro Dios. Eso quiere decir que no solamente cuando estamos en vida el Señor es fiel a ese trabajo que está haciendo en nuestras vidas, sino incluso cuando muramos, el cuidado de nuestros cuerpos. ¿Cómo va a ser el Señor para cuidar nuestros cuerpos? Porque David tiene por lo menos 4,000 años de muerto. Abraham tendrá unos 5,000 años de muerto. ¿Usted se imagina escarbar una tumba de un personaje que tiene 1,000 años de muerto, 2,000 años de muerto, 5,000 años de muerto? Los santos primeros, Set, Enos, que empezaron, dice la Escritura, a invocar el nombre del Señor, ya estando fuera del jardín del Edén, todos vieron la muerte. Dice la Escritura que murieron, con excepción de Enoc, que fue transportado sin conocer la muerte. Pero todos los demás murieron. ¿Cómo está preservando el Señor esos cuerpos, esperando el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo para ser transformados de ese cuerpo mortal a un cuerpo que es totalmente inmortal? Amén. Otra pregunta que es importante contestárnoslas. Bueno, pastor, si no el Edén era perfecto, ¿podía el ser humano alcanzar la perfección? ¿Estaba disponible eso o estaba vetado, estaba cerrado la puerta para que los seres humanos, Adán, Eva y todo el resto de los seres humanos que estaban creados, para poder alcanzar la perfección? Era necesario todo esto que acabamos de lo que estamos estudiando, de Adán, de Abraham, de todo lo demás que ha pasado en el resto de las Escrituras, ¿es necesario para que los seres humanos alcanzáramos la perfección? Y la respuesta es que sí. Dios tenía que dar esa oportunidad de que ellos pudieran alcanzar perfección. ¿Y cómo lo sabemos? Por una sencilla razón. Porque en medio del jardín del Edén estaba el árbol de la vida. Mire si no es el árbol de la vida lo que promete el Señor para un estado de perfección en su reino eterno. Miremos algunos pasajes. Apocalipsis 2:7 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. Él como victorioso y ya estando sentado en su trono, promete ese árbol de la vida
no para comerlo en el fruto del árbol de la vida, no para comerlo en esta vida, sino en ese estado de perfección, en ese reino eterno. En el reino eterno vuelve a aparecer el árbol de la vida, pero no más el árbol de la ciencia del bien y del mal, el cual está en medio del paraíso de Dios. Otro pasaje, Apocalipsis 22, del 1 al 2. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. ¿Se acuerdan del río que había en el Edén, que salía del Edén y se partía en 4 brazos? Otra vez, el mismo río de Dios, que es un río de vida. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. En ese estado de perfección, el hombre, el ser humano ya glorificado, va a comer del árbol de la vida. El árbol de la vida también estaba accesible para Adán. Si Adán hubiera pasado el examen de no, porque lo único que Dios le había dicho al hombre era: podés comer de todos los árboles que están en el jardín, menos de uno, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Solo eso, esa era la prueba. No habían 10 mandamientos, no habían 600 mandamientos, no había Biblia. Era una sola palabra, una sola obediencia que el ser humano tenía. Y si el ser humano hubiera persistido después de haber sido tentado, si hubiera mantenido firme en no tomar del árbol de la ciencia del bien y del mal, entonces hubiéramos entrado sin saber nosotros las consecuencias de todo lo que ya sabemos que pasó, porque se hubiera alcanzado un estado de perfección, porque el árbol de la vida está ahí presente. ¿Cómo se hubiera alcanzado la perfección? Simplemente por obediencia. Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente y puso ahí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. El árbol de la ciencia del bien y del mal era el que no nos permitió alcanzar la perfección. Pero eso no es el árbol, el problema es la decisión del ser humano de dejarse engatusar por la serpiente para tomar de ese fruto. ¿Preguntas, amados? ¿Preguntas? ¿Está claro? Muy bien, pasamos a otra etapa. Sí, Ana Laura. En ese versículo que acabas de leer, William, pareciera que son 2 árboles o es uno solo, ¿se está refiriendo al mismo? No, son 2 árboles. ¿Sí? Sí. El árbol del examen. El árbol del examen es la ciencia del bien y del mal. El árbol de la vida es para perpetuar la vida del ser humano. Pero sí son 2 árboles. Son 2. En el reino eterno, el de la ciencia del bien y el mal ya no existe. Porque la decisión de seguir al Señor la tomamos aquí en vida. El examen es aquí, no en el reino eterno del Señor. Amén. Muy bien. Sigamos. Este aspecto, amados, es importante que lo veamos y que toquemos este punto desde ya, que estamos apenas hablando del jardín del Edén. La manera como Dios gobierna su reino, por lo menos lo que sabemos con nosotros los seres humanos, es a través de pactos. Déjeme decirle, solo poner la preponderancia, la importancia que tienen los pactos. Para nosotros es difícil entender los pactos porque creemos que se trata de un documento legal. Por ejemplo, un acta de matrimonio es un pacto, es un
contrato legal que une en derechos, privilegios, pero también responsabilidades a los dos cónyuges. La manera como nosotros entendemos los pactos es que lo hacemos con personas que tienen los mismos derechos, los mismos privilegios y responsabilidades que nosotros. Si nos pusiéramos los lentes y entendiéramos cómo eran los pactos en la antigüedad, los pactos en la antigüedad eran de alguien mayor con alguien menor. Por ejemplo, saliéndose del contexto bíblico, un rey podía hacer un trato, un pacto con un vasallo, con uno de sus esclavos. Podía hablar de promesas que si cumplía con ciertos requisitos, podía ese rey optar por darle una bendición, una riqueza o lo que fuera a esa persona con quien estaba haciendo ese trato. Ese es para comenzar. Acuérdense, los tratos en la antigüedad es de alguien mayor a alguien menor. Número 2, que es diferente a lo que nosotros entendemos como pactos. Los pactos en la antigüedad tienen como garantes de esos pactos a dioses, a seres espirituales. Por ejemplo, si los hititas, los hititas son los que venían de lo que conocemos ahora como Turquía. En Israel habían hititas. De hecho, hay muchos escritores bíblicos que creen que la mujer de Urías, Eteo, hitita, era también hitita. En otras palabras, David, siendo un israelita, se casó con una extranjera, y es probable que sea así, porque usted lee la genealogía de ¿cómo se llama?, del Mesías en Mateo, y habla de 4 mujeres, y de esas 4 mujeres tienen unas la particularidad de ser extranjeras. De donde el Señor está hablando que viene la línea del Mesías. Amén. Ahora, ¿cómo se hacían esos tratos? Se escribían 2 pactos idénticos, en aquel entonces en tablas. Uno se le entregaba a una de esas partes al mayor, y otra de esas partes se entregaba al menor. Venía, como estaban poniendo como testigos de ese pacto a dioses, a veces cuando era un pacto entre 2 culturas diferentes o 2 gobiernos diferentes, ese pacto, esas tablillas se llevaban hasta el templo del dios de uno de los que habían hecho ese contrato, ese pacto. Y la otra tablilla se llevaba al otro templo del otro dios a donde se había hecho el pacto. Y la gente le daba un peso de muerte o vida a ese contrato, porque no era simplemente una palabra entre 2 seres humanos, sino que habían seres espirituales que garantizaban que se iban a encargar de castigar a quien faltara a la palabra de ese contrato, de ese pacto. Número 3. Normalmente, cuando se establecían esos pactos, se partían animales. Ustedes se acuerdan, por ejemplo, que el Señor le dijo que iba a hacer un pacto con Abraham y partió los animales. Los animales, los corderos, los partió. Los puso una mitad de un lado y la otra mitad del otro lado. ¿Por qué era importante? ¿Por qué es importante en esa cultura entender eso? Porque el pacto se hacía de una manera simbólica, cada una de las partes pasando por en medio de esos animales cortados, juramentándose cada una de las partes en decir:
que me hagan esto, que me partan, si yo no guardo la parte del contrato que me corresponde. Y si ustedes ven el pacto de Abraham, Dios no le permitió a Abraham cruzar en medio de los animales partidos. Fue el Señor el que pasó. En otras palabras, fue el Señor el que se echó la responsabilidad de que ese pacto iba a tener su fiel cumplimiento. Entendiendo esto, amados, debemos comprender que un pacto no es un contrato como lo conocemos en nuestra cultura, sino que es un contrato de fidelidad que requiere lealtad de ambas partes. Fidelidad, esa es la parte más importante del pacto. El cumplimiento de ese pacto es fidelidad a eso a lo que se está comprometiendo. Amén. Déjenme darles un tip. Ustedes saben por qué David en el Salmo 51 dice: contra ti solo he pecado. Bueno, contra Dios no había sido mucho, porque sí le había faltado al no meterse con la mujer de su prójimo, pero a quien le había hecho bastante mal era Urías Eteo. Le había quitado la mujer y de regalo lo había mandado a matar. ¿Por qué David está diciendo que contra ti solamente he pecado? Otra vez hay que meterse en la cultura. Cuando el Señor hace un pacto con Israel, hay dos tablillas. Hay gente que piensa, es que hay 5 mandamientos en uno y 5 mandamientos en el otro. Es mentira. 10 mandamientos en la tablilla, 10 mandamientos. De hecho, no se llama mandamiento, se llama decálogo. 10 palabras en uno, 10 palabras en otro. Y como quien está siendo el visor, el garante de que ese pacto se cumpla, es el mismo Dios. No hay dos dioses asociados con este pacto. Las 2 tablillas se ponían dentro del arca de la alianza. Y como esas 2 tablillas están dentro de la alianza, son 2 tablillas para hacer ese pacto. David dice: contra ti he pecado. Está hablando de 2 veces, porque sabe que ha roto el pacto que tiene él con el Señor. Amén. ¿Estamos hasta acá? ¿Preguntas hasta acá? Veamos algunos ejemplos de pactos porque hay un montón de locuras ahí es que el Señor hizo pacto. No hizo pacto con Adán. Lo que hizo con Adán fue una promesa de decirle que de la descendencia de la mujer iba. No. Sí hay un pacto del Señor con Adán. Miremos primero el pacto de Dios con Adán. Génesis 2, 15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Estas 2 palabras, amados, está hablando de funciones sacerdotales. Son las mismas palabras que se ocupan para hablar de los levitas. Cuando los levitas estaban encargados de guardar y de servir en el tabernáculo y después en el templo del Señor. Ese dato es sumamente importante. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal. Este es un contrato, este es un pacto, tiene un peso, porque alguien puede decir: y todo ese gran relajo que le pasó a Adán y que por Adán nos vino a afectar a todos nosotros, de que solo porque comió de la manzana, dice la gente, sin saber que si era manzana o es un fruto diferente, vino toda esa calamidad al ser humano, al grado tal que Dios mismo maldice la tierra. Maldita será la tierra por tu causa. O sea, pareciera que el castigo es demasiado para la ofensa, en nuestros términos, ¿verdad? Pero está Adán faltando a algo gravísimo. Está faltando a la lealtad que le debe al rey. Está faltando
a ese Dios que lo ha puesto en un lugar de bendición, en un lugar donde puede ser bendecido y puede bendecir a los demás seres humanos. Está fallando, está faltando, está errando en el blanco. Por eso trasciende tan grande el castigo, por estar, ¿cómo se llama? Rompiendo esa fidelidad de ese pacto. Y Dios tiene que encargarse de expulsarlo del jardín del Edén y que no vuelva a tener acceso, porque pone querubines para que no pueda entrar de regreso al jardín del Edén. Y todas las calamidades que ya sabemos, ¿verdad? Inmediatamente después que sale del Edén, viene la escena del hermano mayor matando al hermano menor, lo cual es una tragedia dura familiar en la casa de Adán y Eva. O sea, las consecuencias de la desobediencia son graves para Dios. El faltar a la lealtad a ese pacto, a ese rey, las consecuencias son verdaderamente horrorosas. Pacto de Dios con Noé. Este es el siguiente pacto. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo: he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. ¿Quiénes son los descendientes de Noé? Todos nosotros somos descendientes de Noé. Aunque eso pasó miles de años atrás, somos descendientes de Noé, porque de Sem, Cam y Jafet venimos todas las naciones de la tierra. Diciendo: he aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con sus descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Dios está tomando un compromiso por sí mismo, diciendo: ya no voy a hacer lo mismo para destruir al ser humano como lo hice con el diluvio que acaba de pasar. Y aquí hay un trato, amados, de Dios directamente con Él mismo, un compromiso que hace Dios para no destruir este planeta. Aquellos cristianos que creen que este cielo nuevo y tierra nueva significa que Dios va a destruir este planeta, que va a destruir el sol, que el universo, y Dios va a hacer otro universo paralelo, está bien equivocado. Dios está preservando por su pacto esta misma creación, que Él mismo lo hizo con su voz, con su palabra. Él está cumpliendo a cabalidad. ¿Y cuántos miles de años han pasado después de eso? Y el mundo sigue existiendo y la tierra sigue produciendo alimentos para los miles y miles de seres humanos que estamos sobre la faz de este planeta. Amén. Entonces ya empieza a ver usted que hay pactos en los que le pide al hombre algo y hay pactos en los que él es el que se compromete a hacer algo. ¿Hola? Unos son pactos condicionados y otros son pactos no condicionados. Aquí no le está diciendo: no voy a destruir la tierra, pero no se vayan a poner bolos. No, ya se puso borracho. No vayan a destruir la tierra, pero no vayan a cometer inmoralidad sexual. Cam se acostó con su propia madre y de ahí nació Canaán, y por eso Noé maldijo a Canaán, al hijo que había nacido de esa relación ilícita. No está diciendo nada el Señor. ¿Sabe el Señor lo que va a acontecer? Por supuesto que sabe lo que va a acontecer después de que el ser humano sale del arca, pero se está comprometiendo a no destruir esta tierra. ¿Por qué? ¿A qué está siendo fiel el Señor? A su plan desde el origen de habitar en medio de los seres humanos que Él ha creado. Ese es el reino del Señor, amado. La habitación de Dios en medio de nosotros, el Emmanuel, el Dios con nosotros, no significa que Dios nos va a prosperar, que Dios quiere habitar en medio de nosotros.
Así empezó el Edén, así termina el reino eterno del Señor, Dios habitando. Este es el tabernáculo de Dios con los hombres, dice, se da el enunciado cuando desciende la nueva Jerusalén. ¿Para qué? Para habitar Dios, nuestro Señor Jesucristo, como Rey de Reyes, Señor de Señores, en medio de nosotros. Quiero detenerme acá un ratito y hacerlos entrar en la siguiente reflexión. Qué apatía lo que tenemos los cristianos por la iglesia y por nuestras reuniones congregacionales. Amados, la esencia de nuestra fe son nuestras reuniones congregacionales. Porque si bien es cierto, por la fe Cristo habita en nuestros corazones, la promesa del Señor es que donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, Él está ahí en medio de ellos. Lo que edifica nuestra vida, el martillo que tiene Dios para moldearnos a su imagen y semejanza, esa imagen y semejanza que se perdió, que se ha perdido por el pecado, es su palabra en su casa. Su casa es el lugar a donde venimos a darle gracias a Dios por una semana de trabajo, a soltar el timón de nuestras vidas y decirle nosotros al Señor, Señor, no somos nosotros los que estamos conduciendo esta nave, eres tú el que está conduciendo, tú eres nuestro proveedor, la fuente de nuestra bendición viene de tu mano santa para nuestras vidas. Por eso, si ustedes leen los salmos, cuando se habla de la casa de Dios, el salmista dice, ¿verdad? Yo me alegré con los que me decían, vamos a la casa del Señor. Era un privilegio ir a la casa del Señor. Hay grosura y abundancia en la casa del Señor, decían los ¿cómo se llaman? Los salmistas. Y hay un salmo, el Salmo 16, que dice que el Señor habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Esa conexión, amados, nuestra con el cuerpo de Cristo es la que nos nutre, la que nos fortalece, la que nos edifica, la que nos hace crecer espiritualmente. La reunión congregacional, y por lo menos un cristiano debe reunirse una vez a la semana en su reunión, disponer su tiempo para venir a la casa del Señor, a nutrirse, a reunirse con el Señor. Aquí habita la presencia del Señor, porque esta casa ha sido dedicada para la gloria de su nombre, para ser edificado. Y déjeme decir una cosa, amado, no es lo mismo las reuniones congregacionales que estarlas viendo por Facebook. Sabía el Señor que iba a haber Facebook, pero siempre nos pide que nos congreguemos. Yo entiendo que si usted está enfermo, tiene una necesidad o lo que sea, quédese en casa, si no puede salir y lo ve por Facebook, eso está perfecto, pero no descuide su reunión congregacional presencial. Un cristiano que no se congrega puede saber la Biblia de pasta a pasta, pero es un cristiano débil espiritualmente hablando. Cualquier cosa lo sacude, cualquier cosa le hace tambalear su fe, cualquier cosa lo hace salirse del camino del Señor, porque es alguien débil. ¿Qué pasaría si dejáramos de comer? Pues no sé cuánto puede durar una persona sin comer. Dicen que 3 días sin tomar agua, y no sé si son 40, 50 días sin comer, pero ya nos empezamos, ya el cuerpo mismo se empieza a comer a sí mismo. Por eso los que mueren de inanición se mueren como ennegrecidos, porque el mismo cuerpo se va comiendo a sí mismo. Es necesario, amados, que con más ímpetu, más ahora que sabemos que estamos en los últimos tiempos, de no dejar de congregarnos. Amén. Todo la revelación de Dios del jardín del Edén, el arca de Noé, el tabernáculo, el templo, nosotros ahora que somos el templo del cuerpo de Cristo y el reino eterno del Señor, tienen un solo plan, un solo propósito, que el deseo del corazón de Dios es habitar en medio de nosotros. Amados, ¿y ustedes creen que donde está la presencia de Dios no puede ayudarnos a solucionar nuestros problemas?
A veces nos quedamos en la casa dándole vuelta a los problemas, cuando aquí podemos encontrar soluciones, que el Espíritu de Dios. Déjenme contarles un testimonio. Yo venía bien cargado el domingo y en el culto de oración le dije al Señor, yo pongo toda esta carga en tus manos. Yo no sé cómo voy a salir con todo esto, pero lo pongo en tus manos. Mire, amados, en la madrugada del lunes ya se habían resuelto problemas por la mano de Dios. Porque a su amado, dice la Escritura, que dará el Señor el sueño. O sea que Él trabaja cuando uno está dormido. Mire qué bonito. ¿Y solo por qué? Por presentarme a la presencia del Señor. La presencia del Señor trae bendición a nuestras vidas. No es una carga. Ay, que no vamos a ir a la iglesia otra vez. Es que son los culto y culto y culto y culto, dicen ustedes. Haga de la venida a la casa de Dios una fiesta. Traiga a sus hijos con entusiasmo. Deje de andar hablando mal de su iglesia, de sus pastores, aunque le caigamos mal. Pero no es tema de pastores, no es tema de música, no es tema de sillas, no es tema de edificios. Es tema de venir a la presencia del Señor. Dice el Salmo 100, cuando entre por los atrios de la casa del Señor, voy a entrar con alabanzas. ¿Por qué? Porque yo reconozco que no nos hemos hecho nosotros a nosotros mismos, sino que Dios es quien nos ha creado y Él quien nos sustenta y Él quien nos provee. Amén. Preguntas, amados. ¿Nada de preguntas? Tarea para la próxima semana. ¿A dónde estaba la serpiente cuando tentó a Adán y a Eva? ¿A dónde estaba? La gran mayoría de cristianos asumen que estaba adentro del jardín del Edén. Y usted no puede probar eso por ningún lugar. No lo puede probar. Sí habla la Escritura en Ezequiel y en Isaías 14, 28 y 14 Isaías, de que la serpiente, Satanás, estuvo alguna vez dentro del Edén. Pero no dice nunca que cuando tentó a Adán y a Eva primero y luego Adán, que sucumbió a la tentación de Eva, que estaba dentro. Si usted dice que estaba dentro, pruébelo con la Biblia en la mano. Y si dice también que estaba afuera, probémoslo con la Biblia en la mano. Pues esto no se trata de qué opina, sino se trata de Escritura. Amén. Preguntas. ¿Estamos? ¿Son importantes los pactos? Termino con esto, amados. ¿Qué espera Dios de nosotros como hijos? ¿Qué creen ustedes que Dios espera de nosotros? ¿Esperará perfección? Él sabe que estamos en esta carne, que no podemos ser perfectos. Pero ¿qué desea el Señor de nuestras vidas? En este pacto de gracia, en este pacto nuevo a la que se llama la Escritura, ¿qué espera nuestro Dios? ¿Perdón? Lealtad a la causa de nuestro Señor. Nunca se le olvide. Estar en Cristo significa ser leales al Señor. Lealtad. Cuando no somos leales con nuestro Dios, ¿sabe cómo ve Dios nuestra deslealtad? Como que estamos adorando a otros dioses. Y los dos mandamientos principales en la Escritura es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y número 2, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando fallamos a esos dos mandamientos, cuando queremos que Dios haga nuestra voluntad y no nosotros la voluntad del Señor, y cuando queremos usar al ser humano, a nuestro prójimo, aprovecharnos de ese ser humano, nos metemos directamente con nuestro Señor. Amén. Oramos. Bendito y soberano Dios, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que todas estas verdades que hemos hablado hoy, que queden cimentadas en nuestros corazones, en lo más profundo de nuestro ser, para no solo saberlo, Señor, sino vivirlo, para no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra.
Yo bendigo, Señor, la vida de cada uno de mis hermanos, aquellos que están sintonizándonos por Facebook. Te pedimos, Señor, que nos bendiga, que tu mano soberana sea sobre nosotros. Bendícenos, guarda nuestra entrada, nuestra salida y haz prosperar, Señor, la obra de nuestras manos. En Cristo Jesús. Amén y amén.